para continuar con la segunda parte de nuestro procesamiento de audio, en este caso hemos tomado un notebook que ha sido elaborado por Américo Díaz. Podemos aquí al final del notebook encontrar la referencia del mismo si ustedes quieren revisar el documento. Ahora vamos a explicar paso a paso cada una de las celdas que se ha utilizado para este procesamiento de audio. En primer lugar vamos a importar las librerías. Algunas librerías que ustedes ya conocen, por ejemplo NumPy para todo lo que se refiere a los cálculos que realicemos, el Matplotlib para visualizar, en este caso vamos a graficar tanto nuestra señal en el dominio temporal como también el espectrograma. Tenemos una librería nueva que no la habíamos visto antes, que es la librería Wave. Este módulo nos va a proveer herramientas para archivos WAV. En este caso, la vamos a utilizar para nosotros poder leer un archivo WAV. Tenemos también una librería que es la SciPy, que ya la hemos utilizado, pero en este caso estamos llamando un módulo que es el módulo WAVFile. Este lo vamos a utilizar específicamente para nosotros grabar el resultado de nuestro procesamiento en un nuevo archivo WAV. Entonces, para ello utilizaremos el módulo WAVFile. Tenemos una librería que se llama ContextLib. Esta nos va a permitir a nosotros trabajar conjuntamente con una estructura que es la estructura with. Es una estructura así como existe en el while, como existe el for. El with es una estructura que nos va a permitir trabajar con cierto tipo de objetos, en este caso el objeto wave. Y Python Display, recuerden, nos permitía a nosotros presentar un widget dentro de nuestro notebook. En este caso va a ser un widget de audio y le hemos creado un alias de IPD. Ahora bien, me voy a saltar la parte de las funciones para irlas explicando conforme sean invocadas en el programa principal. Entonces tenemos nosotros aquí, voy a comentar a esto, lo voy a poner programa principal. Listo. Entonces, nuestro programa principal tiene la creación de dos variables. Una variable que es el tiempo de inicio y el tiempo de fin. Estas variables se refieren a que, por ejemplo, yo voy a cargar el archivo WAV de una canción. Esta canción puede tardar entre 4 minutos, 5 minutos o 3 minutos, depende de la canción. Entonces, para el análisis, nosotros no vamos a tomar todo ese tiempo, sino que vamos a tomar únicamente algunos segundos de la canción. Entonces, nosotros debemos especificarle un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Por ejemplo, podría decirle desde el principio de la canción que me tome 20 segundos. O podría decirle desde el segundo 10 que me tome hasta 20, que serían 10 segundos. O hasta 30, que serían 10 segundos. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a seleccionar un tiempo para que nos capture del archivo total de la canción o de la señal de audio que ustedes quieran analizar. Entonces, la primera función que nosotros vamos a invocar es una que se llama extract audio, que nos va a permitir extraer las características del audio. ¿Qué tiene como argumentos? Tiene el nombre del archivo, que es un fichero .wav que tengo en el mismo directorio de mi notebook. Requiere el tiempo de inicio, que es lo que definimos previamente, y el tiempo de fin. Esta función me va a devolver algunos parámetros. En primer lugar, me va a devolver los canales. Puede que mi archivo WAV sea monoaural, en cual caso me va a devolver un canal. Si es estéreo, me va a devolver 2 canales. Entonces, aquí me va a devolver una matriz que va a tener 2 vectores, uno por canal. Bueno, n cantidad de vectores por cada canal. El segundo parámetro es el número de canales. Entonces, aquí en la primera me devolvía los canales, pero en el segundo me va a decir son 1, 2 o n canales. El tercer parámetro que me va a devolver es la tasa de muestreo. Entonces, aquí yo ya tendré la tasa de muestreo. El cuarto parámetro que me va a devolver esta función es el ancho en bytes, el ancho de cada frame en bytes. Y el último parámetro, el número de frames.
Entonces veamos cómo me calcula todos estos parámetros la función extract audio. Los voy a subir hasta donde se encuentra la función extract audio. Aquí precisamente se la define. Observemos, tiene como argumento el nombre del archivo que voy a leer, el tiempo de inicio y el tiempo de fin. Por defecto está inicializado en un valor none. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, por algún caso yo no le especifico en mi programa principal un tiempo de inicio ni un tiempo de fin, por defecto me carga con esta palabra reservada dentro de Python, que significa que no se ha definido ningún valor. Una vez que ya tenemos todos los parámetros, entonces vamos a utilizar una estructura with, la estructura que les comentaba. Esta estructura with trabaja con la librería context_lib, y dentro de context_lib vamos a tener en este caso la función closing. ¿Para qué nos va a servir esto? Cuando nosotros carguemos un fichero de audio, en realidad lo estamos abriendo en memoria a ese fichero de audio. Y por lo general, si nosotros al finalizar nuestro procesamiento no cerramos a ese fichero de audio, no vamos a poder volver a utilizarlo al mismo, porque nos va a salir un mensaje que ya se encuentra abierto, que hay un error porque está siendo utilizado por otra instancia. Entonces, conjuntamente con el with y el context_lib, estamos diciendo que al finalizar este procesamiento del with, me cierre el objeto en este caso. Y entonces, ahora, dentro del mismo, yo voy a utilizar la librería Wave, que también la habíamos invocado al principio, recuerden el Wave. Y dentro de Wave, le digo la función open para que me abra al archivo fname, es decir, el nombre que le había dado como argumento. Entonces, hasta aquí me va a crear un objeto de tipo Wave y me le va a dar un alias de SPF. Entonces, yo ahora tengo un objeto Wave que se llama SPF. A partir de ello, como el objeto, como es un objeto, entonces va a tener algunos atributos. Entonces, uno de esos atributos es el getFrameRate, que me permite obtener la frecuencia de muestreo de ese objeto. Entonces, obtengo la frecuencia de muestreo y la almaceno en una variable que es sampleRate. De la misma forma, obtengo el ancho de muestra en bytes a través de getSampWide y la almaceno en una variable que es ampWide. Asimismo, le pido el getNChannels, que es extraer el número de canales, y lo almaceno en una variable nChannels. Y el getNFrames, que me va a devolver el número de frames de audio y me lo va a almacenar en una variable nFrames. Hasta aquí ya he extraído la mayor información de ese objeto de audio, o al menos la información que me va a servir a mí para el procesamiento. Una vez que tengo todos estos parámetros, llamo a una nueva función. Miren, dentro de la función de extraer audio, llamo a una función que se llama getStartEndFrames. ¿Qué significa eso? Nosotros inicialmente, cuando cargamos nuestro objeto de audio, este se encuentra en función del tiempo, es decir, del milisegundo 0, del milisegundo 1 y así. Entonces, lo que a nosotros nos interesa no es ese tiempo, sino nos interesan los frames, las muestras que tiene esa señal. Entonces, a través de esta función, yo le doy como argumento el número de frames, la tasa de muestreo, el tiempo de inicio, el tiempo de fin, y voy a obtener el frame de inicio, el frame de fin y el segmento de frames, es decir, la longitud, pero en frames. Entonces, ¿cómo trabaja esta función? Me voy a donde está definida. Esta función, en primer lugar, va a realizar dos consultas, una referente al parámetro de inicio y otra referente al parámetro de fin. El parámetro de inicio dice, si el tiempo de inicio y el tiempo de inicio multiplicado por la tasa de muestreo es menor que el número de frames, entonces nuestro frame de inicio, que lo vamos a llamar aquí start, va a ser igual simplemente al tiempo de inicio por la tasa de muestreo, por el sample rate. Caso contrario,
Si no se cumplen estas condiciones, entonces nosotros lo vamos a inicializar al frame en 0. Es decir, vamos a tomar desde el frame inicial. Si no nos ha asignado ningún tiempo o si no se cumple esta condición. Ahora, para el frame final, preguntamos si el tiempo final y el tiempo final multiplicado por la tasa de muestreo es menor que el número de frames, pero además, si el tiempo final por la tasa de muestreo es mayor que el frame inicial que calculamos anteriormente, entonces el frame final va a ser igual al tiempo final por la tasa de muestreo. Caso contrario, el frame final va a ser igual al número de frames. ¿Qué significa eso? Que va a ser igual a toda la longitud del segmento en frames. Ahora vamos a devolver como parámetros el frame inicial, el frame final y la diferencia entre los dos frames, que va a ser la longitud en frames. Entonces, eso nosotros lo tenemos aquí. Ya cargaríamos todos estos tres parámetros. Una vez que tenemos todos los parámetros, vamos a extraer el audio sin procesarlo aún del archivo WAV, que puede o no ser multicanal. Entonces, ¿qué hacemos? Como el objeto en donde está el archivo WAV es SPF, le decimos que se fije la posición en el frame inicial. Y luego le decimos que la señal va a ser igual a la lectura de frames de el segmento de frames, es decir, de la longitud de los frames. Entonces, por ejemplo, mi frame inicial es el 10. Entonces, se va a ubicar una especie de cursor en el frame 10 y a partir de ese me va a capturar la señal con una longitud de 500 frames, por ejemplo. Entonces, 500 frames desde el frame 10. Luego cerramos el objeto WAV, el SPF. Y luego, en una variable canales, vamos a invocar a una función que se llama InterpretWave. Esta función InterpretWave es la que tenemos aquí. Veamos primero qué requiere como argumento. Requiere como argumentos la señal, requiere como argumentos la señal que acabamos de capturar, la longitud en frames, el número de canales, la longitud en bytes, podría ser la resolución, y le estamos dando una constante de true que va a ser para el intercalado. Entonces decimos que sí están intercalados los canales. Entonces vamos a ver la función. La función en primer lugar consulta el sample weight. ¿Qué nos daba este sample weight? La longitud en bytes. Entonces, si esta es igual a 1, entonces significa que tenemos datos de tipo Win8. Entonces, nuestro tipo de datos lo creamos como un valor de NumPy de un entero de 8 bits, un entero sin signo. Caso contrario, si es igual a 2, entonces va a ser un entero de 16 bits. Y si fuera diferente de 1 o 2, es decir, si fuera 3, serían ya 32 bits, pero vamos a trabajar únicamente hasta 16 bits. Entonces presentamos un mensaje de error que diga que solo se soporta audios de 8 y 16 bits. Entonces, esto haríamos nosotros con este parámetro, perdón. Luego, lo que vamos a hacer en la variable canales, vamos a utilizar la función de NumPy, el fromBuffer, y lo que vamos a capturar es el raw bytes, que es en realidad la señal. Recordemos, de acá de la función principal, le estamos dando aquí la señal en frames. Entonces, le vamos a decir que me capture la señal con el tipo de datos que le especifiqué o que lo calculé previamente, si es un Win8 o Win16, entero de 8 bits o entero de 16 bits. Entonces ya con eso almacenamos nuestra señal en canales. Luego vamos a determinar si se encuentran intercalados nuestros canales. Entonces, si los canales están intercalados por esta variable true, entonces nosotros hacemos un shape del número de frames por el número de canales y aplicamos transpuesta. Caso contrario, si no están intercalados,
le hacemos un shape directamente del número de canales por el número de frames y ya no aplicamos transpuesto. Y directamente retornamos los canales. Entonces, regresando a esta función en la que nos quedamos, tenemos ya los canales. Una vez que hemos extraído los canales, vamos a devolver canales, número de canales, tasa de muestreo, el ancho de la muestra en bytes y el número de frames. Entonces, regresamos a nuestro programa principal. Ya hemos hecho todo el recorrido de extraer audio. Luego, lo que nos devolvía esta función, si ustedes observan, era canales. Entonces yo en este caso no quiero trabajar con múltiples canales, sino con un único canal. Entonces lo que hago es convertir mi señal a monoaural. Entonces llamo a la función que me convierte a monoaural. Y la tengo aquí. ¿Qué hace esta función? Me pregunta, si tengo dos canales, me va a sacar un promedio entre los dos canales. Miren, los convierte a arreglos, el canal 0 con el canal 1, les aplica el promedio. Con eso los está convirtiendo a monoaural. Caso contrario, si no es estéreo, si es monoaural, entonces directamente toma el canal 0 y lo devuelve como tipo de datos. El dato que nosotros especificamos, que podemos observar aquí, es un entero de 16 bits. Entonces con esto ya tenemos nuestras muestras, un solo canal de 16 bits cada una de las muestras. Luego vamos a proceder a invocar a una función que es graficar las muestras de audio. Entonces tenemos plot audio samples. ¿Qué requiere esta función? En primer lugar, un string, que es el título que le vamos a dar a la figura. Puede ser un nombre cualquiera. En segundo lugar, requiere las muestras que vamos a graficar. La tasa de muestreo, el tiempo de inicio y el tiempo de fin. Entonces, ¿qué hace con esos parámetros? En primer lugar, nos dice, si no se le ha especificado un tiempo de inicio, toma como tiempo de inicio 0. Luego, si no se le ha especificado un tiempo de fin o si el tiempo de inicio es mayor que el tiempo de fin, por ejemplo, yo aquí puedo haber seleccionado que inicie en 20 segundos y que termine en 10. Eso es una incoherencia, entonces aquí se interpreta la gráfica y nos dice que el tiempo de final no lo va a tomar con este TN, sino que lo va a calcular con la longitud de toda la señal dividido para la tasa de muestreo. Entonces, de esa forma, calcula el tiempo. Entonces, una vez que tenemos ya especificado tiempo de inicio y tiempo de fin, creamos un subplot de manera similar a como lo veníamos haciendo. Pero en este caso, vamos a crear una figura de subplots, vamos a almacenar la figura y un arreglo de axis. Este arreglo de axis lo vamos a configurar que sea 2 filas y para que se cree el arreglo de axis le ponemos el char axis. Este char axis en true nos va a permitir a nosotros generar un arreglo de 2 axis. Y el tamaño de la figura le vamos a especificar de 20 por 10. Entonces, invocamos el título para el axis 0, le ponemos la variable título o el parámetro título que ingresó a nuestra función. Luego, vamos a nosotros a hacer un plot en el axis 0 que va a ser un vector de tiempos versus las muestras. Entonces, ¿cómo calculamos el vector de tiempos? Con un line space, desde el tiempo inicial hasta el tiempo final en la longitud de las muestras. Entonces ya tenemos nuestra primera figura. La segunda figura, nosotros vamos a graficar el espectro. ¿Cómo lo haríamos? Tendríamos que aplicar la transformada rápida de Fourier, sacar ese espectro y graficarlo versus frecuencia. Pero nosotros en este caso vamos a utilizar una función del Matplotlib que es el specgram. El specgram, que se refiere al espectrograma, nos permite a nosotros directamente darle ciertos parámetros para que internamente calcule la FFT y nos devuelva la gráfica. ¿Cómo trabaja? Le doy la señal que quiero aplicar la transformada, le doy la frecuencia de muestreo, le doy el número de puntos de la FFT. Entonces, en este caso, le digo que sea de 1024 puntos.
le digo que tenga un overlap, en este caso, de 192 puntos. Y un mapa de colores, bueno, es opcional el mapa de colores, podríamos buscar en la documentación y poner el que más nos guste, el que más se adecue a nuestros requerimientos. Y le decimos que el eje X se extienda desde el tiempo inicial hasta el tiempo final. Entonces, en esta línea, nosotros hemos calculado la FFT y la hemos graficado. Una vez que tenemos eso, al eje Y del axis 0 le decimos que sea amplitud, el eje Y del axis 1 que sea frecuencia y el eje X de toda nuestra gráfica que sea tiempo. Y enviamos a graficar. Entonces, voy a ejecutar estas celdas. Ejecutar estas celdas. Y voy a invocar a mi programa principal. Entonces, la última línea, recuerden, nos habíamos quedado aquí en el plot. Luego voy a utilizar el WAV file que había invocado de SciPy. Recordemos el WAV file del SciPy para crear un archivo de audio con el recorte que ya hice de la señal. Miren, a esa señal que yo la tengo aquí almacenada en samples, lo que voy a hacer es grabar un nuevo archivo WAV. Entonces le digo que ese archivo WAV se va a llamar Sultans 20 segundos WAV, porque estoy tomando 20 segundos. Le doy la tasa de muestreo y le doy la señal a graficar. Esta señal ya es monoaural, ya va de 0 a 20 segundos. Y luego utilizo el widget de audio para poder observar. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo mi señal en el dominio del tiempo. Tengo mi espectrograma en tiempo, frecuencia. Y tengo el widget que me va a permitir escuchar la canción que acabo de recortar. Vamos a ver, espero que se pueda escuchar. Bueno, entonces tenemos un segmento de audio que ha sido capturado por nuestro script. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, observemos que tomamos el mismo tiempo, llamamos a la misma función extract audio, pero ahora le doy otro archivo, que es otra canción. Igual lo vamos a convertir a monaural, la vamos a graficar, lo vamos a grabar a esa nueva canción y la voy a visualizar. Entonces, si ejecutamos, podemos escuchar. Ya, hasta allí, lo único que hemos hecho nosotros es graficar una señal, perdón, hemos invocado una señal o cargado una señal tipo WAV, un archivo tipo WAV, lo hemos recortado a un tiempo específico, hemos extraído su espectrograma y hemos graficado conjuntamente con la señal. Hasta allí no hay mayor procesamiento de audio más que extraer un canal si la señal fuera estéreo. Ahora, vamos a definir una serie de filtros para hacer algún procesamiento sobre estas señales. En primer lugar, vamos a definir el filtro pasa altos, luego el filtro pasa bajos, un filtro rechaza banda, perdón, y un filtro pasa banda. ¿Cómo hemos definido estos filtros? Yo les comentaba a ustedes que existen diversas formas, a través de los coeficientes, a través de una fórmula matemática o de un modelo matemático, o directamente a través de una función de Python. En este caso, no estamos utilizando ninguna de estas formas, sino que nos vamos a valer de una herramienta de diseño de filtros. Esto lo ha hecho el mismo autor que diseñó este notebook. Nos remite a la página que nosotros observamos aquí, piir.com. Entonces la tenemos aquí, a esta página que nos permite diseñar filtros de todo tipo. Sí. Selecciono aquí, tengo filtros FIR y filtros IR. Para filtros FIR tenemos todos ellos de enventanado sync. Tenemos pasabajos, pasaltos, pasabanda, rechazabanda y filtro de promedio. Entonces, podemos nosotros elegir parámetros como la tasa de muestreo, frecuencia de corte,
tenemos el tipo de embentanado, si es rectangular, Hamming, Blackman, Kaiser. Entonces, ¿por qué estamos utilizando esta herramienta? Porque, por ejemplo, yo quiero un filtro pasa abajo. Selecciono el filtro pasa abajo, selecciono ya todos los parámetros de frecuencia. Entonces, vengo aquí a esta pestaña y le digo que me dé el script de Python para generar esos coeficientes. Entonces, a ver, en este caso, póngale el pasaltos, no sé, a ver aquí. Variemos la frecuencia de corte. Me faltaba calcular el filtro. Entonces, calculamos el filtro. Miren, ya se ha calculado con los parámetros que le especifiqué. Y aquí, si yo presiono en que me genere el script de Python, en esta ventana lo tengo al script de Python. Entonces, aquí me da todas las etapas que veremos acá en el notebook. Voy a pasar al notebook para que podamos apreciar. Entonces, aquí, miren, por ejemplo, para el filtro pasa altos, ¿qué es lo que hace ese script? En primer lugar, me dice que va a requerir como parámetros la señal a ser filtrada. Es el pasa altos. Va a requerir una tasa de muestreo o frecuencia de muestreo. Como es pasa altos, una frecuencia de corte, una frequency high de corte. Voy a observar aquí. A ver, estamos utilizando el pasa altos, no es el pasa banda. A ver, aquí está. Entonces, estamos con la señal, la tasa de muestreo. Aquí la cantidad de coeficientes que la dictaminó el filtro. Aquí una tasa de normalización y el tipo de datos. Entonces, con esos parámetros, nosotros normalizamos nuestra frecuencia de corte, estábamos en pasa alto. Nuestra frecuencia de corte para la tasa de muestreo, tenemos que normalizarla. Luego, calculamos el filtro sync a través de la función sync que nosotros ya conocemos. Luego, aplicamos el embentanado. ¿Cómo aplicamos el embentanado? Multiplicando nuestro filtro por la ventana de Hamming. ¿De dónde extraemos la ventana de Hamming? De NumPy. Luego, normalizamos para obtener una ganancia unitaria. Luego, como es esto que hemos hecho hasta el momento, hasta la parte de normalización, es un filtro pasa bajos. Pero como queremos un pasa altos, entonces nosotros vamos a aplicar la reversión espectral, la inversión espectral. Entonces invertimos H y luego asignamos los valores recíprocos para ese. Luego ya tenemos el diseño de nuestro filtro pasa altos. ¿Cómo lo aplicamos a la señal? Con una convolución. Convolucionamos la señal con el filtro H y decimos que nos presenten el tipo de datos que especifica el parámetro de nuestra función. Lo mismo para el filtro pasabajos, lo mismo para el filtro rechaza banda. Bueno, en el filtro rechaza banda, observemos que tenemos dos frecuencias de corte, la frecuencia high y la frecuencia low de corte. Entonces, normalizamos las dos, calculamos un pasabajos para la frecuencia baja, un pasa altos para la frecuencia alta, luego sumamos los dos filtros y luego aplicamos la convolución. En el pasabanda, normalizamos las dos frecuencias, calculamos un pasabajo, en este caso para la frecuencia alta, un pasa alto para la frecuencia baja. Aquí no lo sumamos, aquí vamos a convolucionar esos dos filtros y luego aplicamos nuevamente la convolución entre la señal y el filtro. Entonces, de esa forma nosotros tenemos el diseño de los 4 filtros principales para poder trabajar con nuestra señal. Ahora, voy a cargar una nueva canción que en este caso es una canción, bueno, voy a cargar los 20 primeros segundos de esta canción para observar. Bueno, si yo cargo los primeros 20 segundos, si ustedes pueden escuchar, bueno, en esta primera parte de la canción, que es un concierto en vivo, la primera parte se escuchan algunos silbidos. Entonces, aquí nosotros temporalmente, tanto en el widget, podemos, bueno, de hecho en el widget, cuando suenan los silbidos,
he podido identificar que los mismos están entre el segundo 4 y el segundo 8 aproximadamente. Entonces lo que voy a hacer es cortar esa canción entre el segundo 4 y el segundo 8 y voy a intentar aislar ese silbido. ¿De qué manera? Primero lo voy a graficar. Entonces, grafico la señal, voy a reproducirla nuevamente. Entonces, ahora en el espectrograma, yo voy a observar en qué frecuencia se encuentra el silbido. El silbido, como nosotros observamos, tiene una alta intensidad, tiene una alta frecuencia. Entonces, bueno, una alta intensidad más que una alta frecuencia. Entonces, cuando nosotros observamos aquí, hay un patrón que se repite. Por ejemplo, aquí, miren, tenemos este patrón muy intenso. Lo estoy pasando el cursor, tenemos en donde se intensifica mucho el nivel de rojo en esta parte. Entonces, esa es la componente del silbido, alrededor de 2500, quizás hasta 3000 Hz. Se repite en las componentes aproximadamente los 5000 Hz y quizá cerca de los 6000 Hz, igual hay otras componentes del silbido. Entonces vamos a filtrar la componente principal. Entonces, ¿cómo hacemos? Como es una banda de frecuencia, voy a utilizar un filtro pasabanda. Entonces, ¿qué le doy como argumentos? Le voy a dar la señal, que es samples. Observemos aquí, en samples se cargó la señal recortada, la tasa de muestreo, que es el sample rate, y las frecuencias de corte. La frecuencia baja, bueno, le voy a dar aproximadamente 2400 Hz. Bueno, quizá le podría dar un valor menor, unos 2300, hasta unos 2900 o quizá 3000 Hz. Podríamos darle hasta unos 3000 Hz. Y le vamos a decir que normalice respecto a 461 y con un tipo de datos de int16. Luego, ¿qué vamos a hacer? A esa señal que voy a obtener, la voy a multiplicar por 5. Bueno, en primer lugar no la voy a multiplicar por nada para que ustedes observen cómo se minimiza en amplitud esta señal. Luego voy a llamar a la función que me grafica y que me graba y que me cree el widget con la señal ya filtrada. Entonces, observemos. Ah, bueno, todavía no ejecuté los filtros. Ejecutarlos. Listo. Entonces, a simple vista en el espectro, ustedes pueden ver que ya solo tengo la banda que he filtrado. Miren, en el espectrograma solo tengo la banda de frecuencia que he filtrado, que era de 2300 a 3000 Hz. Esa es la banda que he filtrado. Ahora, si yo lo reproduzco, quizá no lo van a escuchar porque se ha atenuado mucho la señal. Observemos la amplitud de la señal original. Alrededor de 10.000, quizá de unos 15.000 la amplitud de nuestra señal original. La señal filtrada está alrededor de unos 1500 hasta 2000. Entonces se ha atenuado bastante la señal. Entonces, si yo la reproduzco, bueno, en este caso yo a través de los auriculares puedo escuchar claramente el silbido que quería filtrar. Si quiero escucharlo un poco mejor, no sé si sea suficiente para que ustedes lo logren escuchar. Voy a multiplicar por 5. Bueno, teniendo en cuenta que me está dando alrededor de unos 1500 por 5, intentando alcanzar la amplitud original. Entonces, observemos. Sí, estoy aproximadamente por esa amplitud. Entonces, se puede escuchar aproximadamente el silbido que yo quería filtrar. Entonces, están trabajando correctamente estos filtros. Vamos a ver ahora otro caso. Vamos a ver una canción en donde vamos ahora a intentar eliminar la voz de esa canción. Que no es un proceso tan simple, pero vamos a intentar hacer algo con los filtros que hemos definido previamente. Vamos a cargar una canción. En este caso se ha cargado la canción.
Entonces, aproximadamente a partir del segundo 14 empieza ya la parte de voz de la parte vocal de esta canción. Bueno, la voy a dejar ahí la canción para ver también los efectos sobre la parte instrumental, los efectos de haber filtrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros para filtrar, para aplicar cualquier aspectos de filtros, tenemos que analizar las características de la señal a filtrar. En este caso serían las características de la señal de voz. Entonces, en este caso voy a aplicar en cascada 2 filtros pasabajos en primer lugar para ver qué tenemos nosotros como resultado de nuestro filtrado. No lo puedo aplicar porque luego la estoy combinando. Entonces, voy a filtrar y voy a proceder a explicar. En primero, ¿qué tenemos? Tenemos un filtro pasabajos. Un filtro pasabajos que lo que me va a dejar pasar son las frecuencias inferiores a 300 Hz. Luego, ¿a qué le estamos aplicando ese filtro? Le estamos aplicando ese filtro a la señal original, a samples, que es la señal que cargamos previamente. Luego, nosotros vamos a aplicar otro filtro pasabajos a una frecuencia de muestreo de 250 Hz. Entonces, antes teníamos 300 Hz, ahora 250 Hz. Entonces, aplicamos en cascada esos dos filtros pasabajos. Ahora, nuevamente a la señal original, observemos a samples, que es mi señal original, le voy a aplicar un filtro pasa altos. Entonces, ese filtro pasa altos va a ser a la frecuencia de 6600 Hz. Entonces, aplicamos ese primer paso. Luego, a ese resultado de nosotros haber filtrado, nuevamente lo vamos a pasar por un filtro de 6600 Hz. Entonces, estamos haciendo un doble paso por este filtro. ¿Por qué realizamos nosotros esto? Es para optimizar el filtrado de las frecuencias. ¿Y por qué entre esas frecuencias? Porque estamos intentando nosotros obtener el rango audible de la voz humana. Entonces, alrededor de esas frecuencias, nosotros estamos intentando capturar el rango de esta voz. Ahora, ya hemos pasado por un filtro pasabajos y por un filtro pasa altos. Ahora, nuestra señal filtrada, vamos a sacar un promedio. Observemos, un promedio de la señal de baja frecuencia, que las que dejamos pasar de baja frecuencia, y las señales de alta frecuencia. Los dejamos pasar esas señales de baja frecuencia, las señales de alta frecuencia. Vamos a multiplicar por 4 en este caso para amplificar nuestra señal, porque se va a ver atenuada al pasar por el filtro. Luego la vamos a graficar, a grabar y finalmente la pasamos a través del filtro. Voy a volver a ejecutar esto. Y tenemos aquí que como resultado tenemos una banda de frecuencia. Entonces vamos a escuchar. Recordemos, a partir del segundo 14 aproximadamente es en donde tenemos la voz. Bueno, si no lo pueden escuchar, lo pueden revisar luego en el notebook. Tenemos que se ha atenuado la voz, pero nosotros tenemos que ha sido una atenuación también de la parte instrumental. Pero de todas formas ya hemos conseguido algunos efectos sobre esta atenuación. Vamos a ver atacar el problema desde otro punto. En este caso, bueno, cargamos nuevamente la señal de voz y lo que vamos a hacer es restar los canales de esa señal. Entonces, miren, extraemos el audio, cargamos en canales. Como es una señal estéreo, no la estamos nosotros en este caso convirtiendo a monoaural, ni tampoco la estamos promediando, sino que vamos a sacar la diferencia entre los dos canales. Vamos a restar un canal de otro. Entonces, restamos los dos canales, lo convertimos a un tipo de IN16 y luego lo graficamos. Y lo vamos a escuchar cuál es el resultado de haber filtrado los dos canales. Entonces, observemos aquí, es un espectro
bastante parecido al original. Un espectro bastante parecido al original. Vamos a ver cómo se escucha. Bueno, ustedes escucharán que se ha atenuado en realidad bastante la voz, simplemente con la resta de los dos canales. ¿Por qué se da esto? Generalmente cuando se tiene archivos de estudio, por ejemplo, archivos de audio ya de estudio, de grabaciones en estudio, cada una de los, no solo de los instrumentos, sino los instrumentos, la voz, se graban por un canal independiente. Entonces, en este caso, hay la posibilidad de que en un canal esté la voz y en otro canal la parte instrumental. Por todo, nosotros hemos realizado la diferencia entre esos dos canales y hemos tenido un resultado aceptable del filtro. Perdón, claro, del filtrado o de la atenuación de la voz. Ahora, nosotros con estos dos resultados, el haber aplicado el filtro pasa bajo y pasa altos y el haber aplicado la diferencia entre los canales, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a redimensionar nuestras señales filtradas del pasa bajos y del pasa altos. Recordemos, tenemos el LP y el HP sample, que son los que obtuvimos, perdón, del primer proceso de filtrado. Entonces los redimensionamos a la longitud de las muestras cuando no tenemos la voz, es decir, a este resultado. Entonces, redimensionamos nuestros filtros y luego que ya los tenemos redimensionados, vamos a sacar nosotros un promedio de las muestras en donde calculamos la diferencia de los canales, el resultado del filtro por pasa bajos, el resultado del filtro por pasa altos, y como son tres señales las que estamos sacando, dividimos para 3. Dividimos para 3, convertimos en datos de tipo IN16 y nuevamente vamos a graficar y a presentar en el widget. Con esto, ahora voy a escuchar. Si ustedes lo escuchan luego ya con audífonos, se va a notar todavía la voz. Si lo escuchamos en los altavoces, se va a notar menos que todavía existe allí la voz de la parte vocal de la canción. Entonces, con esto nosotros hemos obtenido como resultado el trabajo de aplicar filtros. En este caso son filtros del tipo FIR en lo que es una señal de audio real.